¿Cómo están? ¿Cómo descansaron? ¿Bien? ¿Vinieron con ganas de seguir recibiendo del Señor? Amén. Porque aún el Señor no ha dejado de hablar y no ha dejado de revelarse. Y estoy segura que si les preguntáramos o nos preguntáramos a cada uno podría decir algo distinto que Dios le ha revelado a su vida. Aunque estuvimos en el mismo lugar, escuchando a las mismas personas, en el mismo momento, estoy segura que cada uno ha sacado o le ha sido revelado algo diferente, no en un mismo tema tal vez, pero diferente me refiero en lo que cada uno necesita ser revelado de Dios a sí mismo. Y eso es lo hermoso del Espíritu Santo, eso es lo hermoso de Dios, que Él conoce lo más profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros espíritus, de nuestra mente. Él lo conoce y Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Y eso es lo más precioso y eso es lo que me da paz a la hora de pararme acá. Porque es como que no está fácil de dar una enseñanza si la enseñanza depende de uno. Sinceramente, yo cuando me voy a parar acá, siempre siento mis sensaciones de que me falta tanto por aprender, que me falta tanto por entender, que hay tantos versículos que no conozco, tanta historia del pueblo de Israel que no sé, tanta teología que me falta y digo, Señor, ¿qué les puedo dar? Y es ahí cuando siempre Dios me dice, vos no le vas a dar nada. Simplemente es una formalidad de que haya alguien hablando y soltando la palabra para que el Espíritu pueda hacer lo que Él quiere hacer. Así que en eso tengamos paz, que Dios está haciendo con nosotros lo que Él tiene que hacer. Si has venido con un corazón dispuesto, con un espíritu sediento, decir, Señor, acá estoy, no voy a juzgar, ni voy a estar pesando lo que se me dice, simplemente voy a estar recibiendo, escudriñando, examinando, pero con un espíritu sediento. Dios está haciendo, entienda tu mente o no entienda tu mente. Y eso es lo hermoso, porque pasa que a veces estamos en una escuela, en un entrenamiento o en una misma prédica de un domingo y nuestra mente a veces capta el 10% de lo que se habló, pero nuestro espíritu absorbió todo lo que el Señor quería darnos. Y después nos damos cuenta con el transcurso de los días cómo nuestra vida fue transformada con esa impartición y hay cosas que hacemos diferentes o manifestaciones que hacen wow. Y lo relacionamos o no con la prédica, con la enseñanza, pero sabemos que Dios hizo algo, Dios nos transformó con una palabra que fue soltada. Entonces, es tener la paz de saber que Él está al control. Amén. A veces pasa que estamos en un tiempo de escuela y es como que estamos ansiosos porque no hemos captado una revelación o a lo mejor escuchamos que otro dice, wow, lo que Dios reveló y nosotros estamos como... No sé, a mí no me pareció tan espectacular, entonces nos empezó, pero que yo estaré concentrado, ¿será que yo estaré entendiendo? ¿Qué me pasa que no me pareció tan espectacular? Y puede generar ansiedad, decir, tengo que encontrar una revelación yo también. Tranquilo, tranquilo porque el Señor está haciendo su obra en tu vida. Lo único que Él pide de nosotros es un corazón dispuesto, un corazón dispuesto. Después de ahí en más, si puedo repetir la enseñanza con la misma excelencia o no que la dio el orador, si puedo dar el versículo justo que dio el orador o no, es aparte. Lo más importante es que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer y que nosotros podamos dejar que el Señor, con la palabra que se va soltando, nos hable de las cuestiones de nuestra vida y no que esto quede como unos hermosos apuntes de una espectacular revelación y una capacidad de escudriñar las Escrituras impresionante, pero que no lo podemos aplicar a nuestras vidas, porque eso termina siendo letra muerta. Amén. Así que les animo a que sigan atentos, a que sigan animados, porque el Señor está haciendo cosas grandes. ¿Y saben qué? ¿Qué me entusiasma también a mí? Que yo sé que Dios no está hablando solo a ustedes y a nosotros. No nos está hablando solo a nosotros. Yo sé que las palabras se están soltando en ámbitos espirituales.
Y las palabras están siendo soltadas en esos ámbitos dentro de un tiempo. Y estas palabras que están siendo soltadas ayudan a que este tiempo se vaya cumpliendo para llegar a la plenitud de la estatura de este varón perfecto. Entonces, el mundo espiritual, en atmósferas espirituales, también esta palabra está resonando y está golpeando y está pegando y está produciendo su efecto. A veces creemos que esto queda en estas 4 paredes y en los que estuvimos acá, pero resulta que volvemos a nuestros hogares y nos encontramos con alguien que nos cuenta y nos dice, ¿sabes lo que me reveló el Señor? ¿No te ha pasado eso? Y cuando te cuenta es lo mismo que vos escuchaste en la prédica, que escuchaste en la escuela, y la persona esa no estuvo acá o no tuvo nada que ver con ninguno de los oradores, ni siquiera vio un video. Cuando a mí me pasa eso, digo, Señor, qué grande que sos. Aparte de darme tranquilidad, de decir, Señor, lo que estamos escuchando realmente viene de vos, confirma esa certeza que uno ya tiene cuando recibe algo, me da la alegría de decir, Señor, esto no depende de un hombre. Esto depende de tu espíritu y de hombres dispuestos a oír tu voz. Amén. Yo quiero hablarles hoy de un tema que es como muy grande. Es grande, grande. No pretendo con lo que voy a hablar ni terminarlo, ni sacar una conclusión y decir, pum, cerrado este tema, ni tampoco pretendo haberlo alcanzado ya. Porque cuando lo leo y lo repaso y lo pienso, digo, Señor, ¿cuánto me falta? Pero si hay algo que sí está en mi espíritu y que sí, no sé si la palabra es pretendo, pero que sí anhelo y le decía al Señor, es que caigan velos. Que caigan velos. Dios sabe qué velos tenemos cada uno en relación a este tema que voy a tocar. Pero sé que la palabra que tiene espíritu y que es luz, en esta hora va a empezar a golpear en tu espíritu y va a quitar velos. Velos de mentira. ¿Qué son los velos? Son engaños, son creencias mentirosas, son realidades falsas que hemos creído y en las que muchas veces nos movemos engañados por las tinieblas. Y yo sé que cuando la palabra vaya siendo soltada, versículos muy conocidos, versículos que los hemos leído más de una vez, van a ir tirando abajo esos velos, esas mentiras y esas plataformas en las que hemos estado parados por años y muchos de nosotros hasta esclavos y cautivados. Yo sé que la luz del Señor a través de la palabra va a traer libertad a cautivos, va a sacar a gente de la oscuridad y la va a poner en luz. Áreas de nuestra vida que están en oscuridad van a ser iluminadas y van a ser establecidas en lugares celestiales, áreas de nuestra alma que están como atadas y cautivas, van a tomar conciencia con la realidad de los lugares celestiales y vamos a salir, no sé si entendiendo, sabiendo que estamos en otro lugar, que hay más, pero que ya estamos en otro lugar. Y el tema del que voy a hablar, yo le había puesto como título, el amor como el arma contra la muerte. Y le había puesto ese título porque en el momento que el Señor me revela esta palabra, Él me hablaba y me decía, no, ustedes tienen como un concepto de la muerte, que todos lo usan, que todos lo usan y demás, pero en el fondo, cuando se habla de muerte, hay una concepción diferente. Entonces yo quiero darles 3 definiciones y a partir de eso mostrarles por qué el Señor me mostraba que el arma contra la muerte es el amor y no tal vez lo que uno diría como opuesto, la vida. Uno piensa en muerte y automáticamente si decís uno opuesto es la vida. Yo hubiera dicho que el arma contra la muerte es la vida. Pero el Señor me mostraba que no, que era el amor. Entonces vamos a ver esas 3 definiciones y a partir de ahí vamos a encontrar y dilucidar por qué esto sería así. A ver, una aclaración importante es que todo lo que está fuera de Dios es muerte y todo lo que está en Dios es vida, porque Dios es vida. No es que vida no es antagónico de muerte, pero quiero ir como más finito, ¿sí? La palabra muerte, en la definición del diccionario,
cuando hablamos de muerte biológica, lo define como cese de los signos vitales a nivel biológico. Pero nosotros, como hijos de Dios, y ya varios filósofos antes, definían a la muerte como la separación. Nosotros entendemos que muerte es separación y no es cese de signos vitales, solamente. ¿Por qué? Porque cuando cesan nuestros signos vitales y este cuerpo muere, deja de tener vida, nuestro espíritu y nuestra alma siguen estando. No es que eso también deja de tener vida. Entonces, eso solo nomás nos muestra que la muerte y la vida pueden coexistir y cohabitar. ¿Sí? De hecho, hablamos que cuando una persona está lejos de Dios, está lejos de la vida, está separado, está muerto, ¿sí? Pero anda caminando en la tierra. Todos los que no tienen a Cristo, desde lo que nosotros entendemos que muestra la palabra, ellos están separados de Dios, están muertos en sus delitos y pecados, como nosotros antes también, ¿sí? Pero en realidad, si nosotros vamos a la definición de muerte, que es ese de los signos vitales, no podría ser esa definición. Entonces es evidente que muerte no aplica solamente al cese de los signos vitales. Eso es solo para lo biológico. Y como nosotros sabemos que no somos solo cuerpo, sino que somos espíritu, alma y cuerpo, la muerte es un concepto más amplio. La muerte es separación. ¿Estamos de acuerdo? Separación, ya sea de Dios, fundamentalmente, pero también es separación de nuestro espíritu y nuestra alma cuando se separa de este cuerpo y somos transformados. ¿Sí? La palabra de Dios dice que en el corazón del hombre, en Eclesiastés 3:11, no lo busquen, dice que Él puso eternidad en el corazón de los hombres. ¿Sí? Él nos hizo eternos. O sea que la muerte no afecta esa eternidad. La muerte, bajo ningún punto de vista, está dentro del punto de la extinción del ser. Y si bien eso lo sabemos, muchas veces vivimos como si la muerte fuera extinción. Nos genera una sensación de asfixia y de vacío, como si la muerte fuera el final. ¿Sí? Pero dice la palabra que nosotros fuimos hechos eternos. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Por tanto, la muerte, o mejor dicho, la vida en este caso, aplica más allá de este cuerpo. Cuando Adán y Eva caen en pecado y son separados, dice que no comieran del fruto porque iban a morir. Y de hecho, cuando comen, ellos mueren. ¿Pero qué pasó? ¿Murió el cuerpo? ¿Ellos quedaron fritos ahí y fueron en el cajón? No, ellos fueron separados de Dios, separados del Edén. No hubo un cese de signos vitales, pero dice la palabra que ellos iban a morir y de hecho murieron. Y dice que por cuanto pecamos quedamos destituidos de la gloria de Dios y morimos. Entonces hay más de un pasaje donde muestra claramente que muerte no tiene que ver con el cese de los signos vitales, no tiene que ver con inexistencia, no tiene que ver con extinción. Muerte tiene que ver con separación. Separación. Ahora miremos lo que es vida. Cuando nosotros buscamos en el diccionario, la vida, a ver, están hasta hoy viendo y definiendo lo que es la vida y desde la ciencia ni hablar. Pero en términos generales, vida podríamos decir que es la propiedad que tienen los seres orgánicos por el cual nacen, crecen y se reproducen. ¿Sí? La vida tiene que ver con la existencia. Cuando hablamos de vida, hablamos de algo, de un ser orgánico que empieza a existir. Nace, crece y se reproduce. ¿Sí? No hablamos de otra cosa más que eso. Entonces, en las definiciones vemos que vida y que muerte no son antagónicos. Porque ¿cuál sería un antagónico de separación? ¿El opuesto a separación? Unión. Y el opuesto de esta definición de vida, de existencia, ¿cuál sería? Inexistencia. ¿Sí?
o en el caso de nacer, crecer y reproducirse, todo lo que es no crecimiento, esterilidad, no tener fruto. ¿Me siguen hasta acá? Bien, ahí vamos entonces con 2 definiciones y vemos que los conceptos no son opuestos. Y veamos qué es el amor. También, gigante. Es como cara dura querer definir el amor, pero bueno, tratemos. Cuando vamos a los diccionarios, vemos que el amor habla de que es una fuerza de atracción. Eso dice el diccionario, una fuerza de atracción que hacia el ser amado, una fuerza de atracción que te lleva. Eso es amor. A ver, Dios es amor, así que definirlo es como bien complicado. Pero yo me encuentro con que en la palabra podemos ver mucho, que no va a decir amor es : fuerza de atracción, pero sí va a decir amor y te lo va a mostrar de forma implícita qué es el amor. De hecho, la referencia más grande que tenemos del amor es 1 Corintios 13, ¿sí? Entonces, pero 1 de Juan dice que Dios es amor. Pero en términos generales nosotros vemos que el amor es una fuerza de atracción. De hecho, es tan así que en Efesios habla de que Jesús va a reunir todas las cosas en sí mismo. ¿Sí? Va a traer todas las cosas hacia sí mismo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué empecé a ver yo con esto? Uno de los mayores gigantes que nosotros tenemos, y sí, este pasaje quiero que lo busquen, es Hebreos 2:14. Lo reconocemos, pero quiero que lo busquemos, porque creo que es el gigante más grande que tenemos como seres humanos. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si hay un gigante que nosotros tenemos por delante, por estar parados en realidades que no son verdad, es el temor de la muerte. En realidad es la muerte. Es ese gigante de la separación. Es ese gigante de la separación de los seres queridos, de la separación con Dios, de la separación de mis proyectos, de la separación de hacer la voluntad de Dios. Es un gigante que tenemos adelante y que cuando no lo podemos reconocer, peleamos contra otras cosas sin darnos cuenta que la raíz está en que aún nuestro espíritu no está bebiendo de la realidad de los lugares celestiales. Porque dice la palabra que Cristo venció la separación. Vamos a hablar ahora, cuando yo diga separación, es el sinónimo de muerte, ¿sí? Cristo venció la separación. Lo que Él vino a hacer fue a vencer esa separación que nosotros, a causa del pecado, introdujimos en nuestra vida y en la tierra. Él vino y la venció. Dice la palabra que Él ya venció. Por eso este pasaje no dice que estamos esclavos a la muerte. Estamos esclavos al temor de la muerte. Y es una diferencia. Porque antes de Cristo sí estábamos esclavos a la separación. No había posibilidad. El que pecaba quedaba destituido, quedaba separado. Después de Cristo y de la obra que Cristo hace, eso fue resuelto. Eso fue resuelto. Ya no estamos separados de Dios. Los que tenemos a Cristo, estamos sentados en lugares celestiales. Estamos ahí con Dios. Entonces, ¿qué arma tiene el enemigo para intimidarnos? La mentira del temor a la separación. Y es la mentira porque ya no estamos separados. ¿Me agarran? Es la mentira porque no es una realidad. Si estamos en Cristo, estamos en Él, estamos unidos y ya no estamos separados. Si estoy no estoy separado. Es como
Parece un juego de palabras, pero es una realidad. Entonces, la herramienta que el diablo está teniendo con nosotros es la mentira del temor a la separación. Ahora, miren lo que dice Cantares 8:6, de donde yo entendí, donde el Señor me mostró que el arma contra esta separación es el amor. Ponme como un sello sobre tu corazón. Cantares 8:6 les dije, ¿no? Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu boca. Porque fuerte como la muerte es el amor y obstinados son los celos como el Seol. Porque fuerte como la muerte es el amor. Dijimos que muerte es separación. Muerte es una fuerza de separación. Muerte significa estar separado de nuestro Dios, estar separado de la vida que es nuestro Dios, estar separado de Él. Ahora, fuerte como la muerte es el amor, la fuerza exactamente opuesta. El amor habla de unirnos, el amor habla de unidad, el amor habla de estar pegados, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren esto, porque de tal manera amó, de tal manera Dios se quiso unir con el mundo, con los seres, con sus hijos, con los que serían sus hijos, que entregó a Cristo. Él se separó de Cristo, pero ¿para qué? Para que Cristo venciera y nos pudiera unir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que nos podamos volver a unir con Él. El amor es una fuerza inversa a la de la muerte. Hay otra traducción que dice, porque más fuerte que la muerte es el amor. Me gusta más a mí esa en realidad, pero bueno, no sé bien cuál será la del original. El tema es que tenemos muerte y tenemos amor, directamente opuestos. Y dice, y obstinados son los celos como el Seol. Yo le decía, Señor, ¿qué tienen que ver los celos acá? Porque, ¿por qué no dijo, y obstinados son la ira, obstinado es, qué sé yo, el miedo, tantas cosas? ¿Por qué los celos? Entonces me puse a revisar la definición de celos. Y dice que los celos es el temor a ser desplazado. Es una respuesta emocional que surge cuando percibimos una amenaza hacia algo que consideramos propio. Seguramente después Seba va a hablar de celos y va a entrar mucho más, pero en términos generales el celo, cuando yo estoy celosa, cuando yo tengo celos, es porque tengo miedo a que algo que considero mío me sea quitado, o una posición, o una persona, o una propiedad, algo que considero que es mío, me sea quitado. Ahora, miren qué tremendo, sobre qué mentira estamos cuando tenemos celos. Porque dice la palabra de Dios que todo es de Él. Todo es tuyo, le acabamos de cantar, ¿o no? Y la palabra dice que todo es de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando nosotros venimos a Cristo, le decimos, te entrego mi vida y ya mi vida no es mía, es tuya. Entonces, ¿qué celo puedo tener yo de perder algo que no es mío? Miren la incoherencia en la que muchas veces nuestro sistema emocional se maneja por mentiras en las que estamos parados. Entonces, punto a sacar en claro. Si yo tengo celos, es porque realmente hay cosas que aún no he soltado. Si yo tengo celos, es porque aún me creo dueña de cosas que no son mías. Si es que yo realmente entregué mi vida a Cristo, con todo lo que eso implica. Entonces hay dos opciones. Si tengo celos, es que todavía hay cosas que no entregué, o
en realidad no entregué mi vida a Cristo, no estoy en lugares celestiales y estoy creyendo que estoy en un lugar que no estoy. Y es importante que nosotros podamos mirarnos y ser, como decía Seba o Pablo ayer, conocer las emociones que sentimos. Porque eso nos va a hablar de dónde estamos parados. O dónde, mejor dicho, estamos creyendo que estamos parados. Entonces los celos es esta sensación de creer que estamos perdiendo algo. Cuando vemos en la palabra el primer pecado fuera del huerto, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Caín y Abel. Fueron los celos. O sea que los celos, que es este temor a ser desplazado, a ser separado de algo que me pertenece, a que me sea quitado, vienen impartidos desde la muerte. ¿Sí? Vienen impartidos desde un espíritu de muerte. Y el celo llevó como consecuencia a consumar esa separación. Miren si es tan poderoso esto, que tuvo celos y lo terminó matando, terminó consumando esa separación. Hay un pariente del celo, que es la envidia. Les hablo todas estas definiciones porque después les quiero mostrar cómo realmente, si nosotros permitimos que Dios nos revele y creemos en el lugar en el que estamos, estas cosas no pueden estar entre nosotros. No son compatibles con alguien que realmente cree el lugar en el que su espíritu está. Vamos a dar por sentado que sabemos que nuestro espíritu está en lugares celestiales, que ya revisamos y sí está ahí. No es que no somos creyentes, no es que no aceptamos a Cristo, no es que no estamos convertidos, sino que estamos en proceso de que nuestra alma se saque todo lo de Babilonia para poder cumplir esa etapa y manifestar a la plenitud de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando todas estas cosas están en mí y entre nosotros, es porque está mostrando que en realidad todavía mi alma no está siendo consciente de la realidad en la que está mi espíritu. Y eso a veces lo menospreciamos y es lo que en realidad nos termina truncando y termina truncando el avance del reino a través de nuestras vidas. La palabra envidia dice que es un estado mental de dolor o desdicha porque deseo tener lo que otro tiene. Ya no tiene que ver con que me quite un lugar o no me lo quite, me desplace, sino que es un poquito más subida de tono. Es este enojo interno, este disgusto porque otro tiene lo que yo querría tener. No me importa si lo tiene o no, el punto no es si lo tiene el otro, es que yo también lo quiero. Eso es envidia. Y tanto los celos como la envidia vienen de la muerte. ¿Por qué? Porque la envidia genera una confrontación muy fuerte. Cuando yo estoy queriendo lo que el otro tiene y no lo puedo tener, por lo que sea, y tengo esta envidia, tengo este espíritu de separación que me está susurrando, ¿qué hago yo? Para defenderme, me voy a alejar de esa persona, porque la confrontación es mucha. No estoy sano y la confrontación es mucha, entonces no tolero ver el éxito del otro. No lo tolero porque yo quiero ese éxito y como no lo puedo tener, como defensa, me voy a alejar. Los cristianos maduros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros maduros y que están enfrente de congregaciones y de gente, ¿qué van a hacer con su mente? Van a dibujar la situación, porque no nos vamos a aceptar que sentimos envidia, porque es muy feo, la envidia es un pecado muy feo, es como que los categorizamos. Yo no tengo envidia, soy hijo de Dios, soy maduro. Entonces, estas reacciones de alejarme, de no estar con determinadas personas, estoy hablando de síntomas, ¿sí? Todo esto son síntomas. La voy a camuflar. Es simplemente pasa, no tengo que estar, no tenemos feeling. Tampoco tengo que ser amigo de todo el mundo, tampoco tengo que estar tanto con todo el mundo, si en definitiva, con todos los que somos. Pero camufladito, muchas veces, está este espíritu de muerte susurrándonos separación, continua separación unos entre otros. Dice el proverbio, porque los celos son el furor del hombre
y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Es tremendo. Y es obvio que no va a aceptar rescate, que no va a aceptar nada, porque el celo es un espíritu de separación cuyo objetivo es separar. Y no lo voy a combatir con regalos, no lo voy a combatir con eso, porque no va a cambiar, porque la persona que cela está parada, su alma, en una realidad diferente. No está en la realidad del Hijo de Dios, sino que está en lugares celestiales, sino que está parada su alma en una realidad diferente. Todavía se cree dueño de muchas cosas y cree que tiene que defender esas cosas de las cuales se cree dueño. Llámese posición, llámese autoridad, llámese pastorado, llámese congregación, llámese miembros de una congregación. A veces nos creemos, pero no lo hacemos consciente, no nos animamos a pensarlo y ahí es el problema. Simplemente lo sentimos y lo tapamos haciendo otras cosas porque no lo queremos ver. El tema es que al no verlo, que al no graficarlo, no nos damos cuenta que estamos peleando con una entidad de separación, con una entidad de muerte. Y cuando hablamos de muerte, querramos o no, es como que lo primero que viene a nuestra mente, díganme si no, es el cajón, el ataúd del velorio. Vivimos hablando de que la muerte es separación y demás, pero la primera imagen e impronta que tenemos de muerto es cajón. Entonces, el Señor me decía que es importante que vayamos a la fuente a repasar qué es el amor. A ver, yo sé que no es, ya sabemos, hemos leído pasajes y la definición la sabemos, pero Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La oración de Jesús tenía que ver con que estuviéramos unidos. Y si bien es real que nosotros no podemos hacer la unidad, porque la unidad la genera el Espíritu, en realidad ya estamos, cuando entramos en el reino de Dios, entramos en el Espíritu, somos bautizados por el Espíritu Santo y estamos todos en un mismo Espíritu. Sí es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de manifestar esa unidad si es que estamos en ella. Ahora, no podemos manifestar algo que ni siquiera nos damos cuenta que nos está operando o no nos está operando. No puedo manifestar unidad si ni siquiera me doy cuenta que estoy separado. Porque en realidad nosotros creemos que amamos a todos porque tenemos una concepción del amor que nos ha vendido este sistema. Y que el amor es que te doy de comer, que el amor es que te apachucho, que el amor es que te predico a Cristo, que el amor es que te consuelo cuando estás triste. Y con eso creemos que estamos amando. Y si bien amor tiene que ver con eso, quiero que vayamos a 1 Corintios 13. Y también quiero que lo abran, porque quiero que vean. Cuando nosotros agarramos 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vamos a reemplazar esto de amor por esa fuerza de atracción y unidad, y no tengo esa unidad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no tengo esa unión, nada soy. Obviamente, ¿unión con quién? Unión con Dios. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, miren si esto no es lo mismo que hablaba Pablo ayer. Todo depende
de la fuente de donde sale. Porque dice que yo puedo dar de comer a los pobres, que yo puedo hasta inmolarme. Pero si no lo hago desde el lugar correcto, si no lo hago desde el amor, si no lo hago desde estar unido, si no lo hago desde la fuente del Señor, de nada sirve. Nosotros medimos el amor por las acciones. De hecho, hemos dicho que amor es acción, que amar es hacernos sentir. Y no es que eso esté mal. El tema es que el hacer es una consecuencia del ser en donde estoy. Porque es evidente que yo puedo hacer, pero dice, si no tengo amor, o sea que puedo hacer y que no sea amor. O sea que el amor no es acción, simplemente. De hecho, no es acción. El amor no es acción, el amor va a manifestarse en acciones. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor, porque cuando yo estoy unida a Dios, perfectamente consciente de esa realidad, no necesito ni fe ni esperanza. Porque la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Cuando yo veo en dónde estoy, yo ya veo lo que Dios ve, que todo ya fue hecho. Y cuando yo estoy unida a Dios, pegada a Dios, no tengo nada que esperar porque yo ya sé que todo fue hecho. Por eso es que el amor es el más importante de los tres. El amor es el que nos une. Ahora el tema es este. Dice la palabra, más o menos desde en Primera de Juanes 3, desde el 11 voy a agarrar. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, que nos unamos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, por celos, por envidia. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que nos unimos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano, el que no se une a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero uno puede decir, pero yo amo a Dios, yo sí estoy unida con Dios. Dice la palabra que ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos estar unidos con el Dios que no vemos si no podemos estar unidos con nuestro hermano al que vemos? Cuando yo no puedo estar unido con mi hermano, no puedo estar unido con Dios. Dice, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Únete al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y únete con tu prójimo como estás unido con vos mismo. ¿Y cómo puedo yo estar dividido? Y pregúntenle a los psiquiatras. ¿Cuántas enfermedades mentales generan división en nuestro ser?
El amor tiene que ver con una realidad, no tiene que ver con una acción que nosotros podamos hacer. Por años la iglesia buscó hacer acciones de amor y de unidad, pero volvemos a lo mismo. Las acciones sin la fuente, si no salen de la fuente correcta, son en vano. Entonces nos hemos focalizado en manejarnos correctamente, en hacer cosas buenas, en hacer cosas correctas, pero sin visualizar cuál es el espíritu y la posición en la que está nuestro espíritu y desde dónde estamos bebiendo y desde dónde estamos siendo ministrados. Dice el Salmo 149 que la muerte los pastorea, el 49, perdón, dice que la muerte los pastoreará. Después léanlo, al Salmo 49, anótenlo para leerlo completo. Viene hablando de aquellos que aman las riquezas y que consideran a las riquezas como muy importantes. Dice que la muerte los pastorea. La separación, la tendencia, porque ¿qué pasa el que ama las riquezas? ¿Qué pasa el que ama el materialismo? Se une a las cosas de este mundo, hace tesoros y es egoísta. Y el egoísmo viene de la muerte porque tiene que ver con que yo primero y me separo del resto y no me interesa el resto. Entonces hay un lugar en el que como iglesia muchas veces estamos parados y que no necesariamente es lugares celestiales, que nuestra alma se ancló ahí, que ha tomado conceptos de Babilonia y creemos que confrontar la muerte tiene que ver con que no me enferme. Confrontar la muerte tiene que ver con que yo siempre esté con una salud impecable, con que siempre esté fuerte, con que esté vitalmente correcta. Creemos que confrontar la muerte tiene que ver con eso, pero confrontar la muerte tiene que ver con confrontar el temor de la separación y con confrontar la separación literalmente. Dice la palabra que un reino dividido contra sí mismo es asolado. Es asolado. El principal flagelo que hemos tenido como iglesia de Cristo es la muerte. La muerte opera sobre la iglesia de Cristo y sobre los hijos que no tienen entendimiento. Y uno diría, no, porque yo estoy bien de salud. Es que creo que a esta altura te das cuenta que muerte no tiene que ver con aniquilamiento, sino que muerte tiene que ver con división. Y por eso la iglesia no termina de completar este tiempo que decía Pablo para manifestar el varón perfecto a la plenitud de Cristo y pasar al otro tiempo, porque no estamos unidos entre nosotros, porque, a ver, lo quiero expresar de esta forma, porque al decirlo así, enseguida vienen acciones a nuestra mente de cómo me uno al otro. Y no tiene que ver con que yo haga acciones para unirnos, tiene que ver con que podamos hacernos conscientes de que en el Espíritu ya somos uno. De que en el Espíritu somos uno. Cuando yo soy consciente de que en el Espíritu soy uno con el otro, solo va a fluir el que me va a interesar el otro, solo me va a fluir el perdón, solo me va a fluir la exhortación. Porque muchas veces entendemos que amor es palmaditas, pero dice la palabra que el Padre al Hijo que ama castiga y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces el amor implica también la reprensión, implica la disciplina. Yo te amo tanto y estoy tan unida a vos que cuando te veo hacer lo incorrecto, no voy a mirar para otro lado, total es tu vida, total es la congregación en la que vos estás. Porque yo estoy unido a vos y voy a pelear con lo que sea necesario para que esa unidad se manifieste, para que ese amor se manifieste. Padre, que ellos sean uno como vos y yo, ¿para qué? Para que el mundo crea. ¿Y qué hizo el enemigo? Nos encapsuló con el temor a la muerte, con una realidad que ya no existe para nosotros. Amén. Están contentos. Me alegro que sepan que ya no existe esa realidad para nosotros. No existe la muerte como tal para nosotros. Ya no podemos ser separados.
Ahora, sí quiero traer otra verdad. Vivimos, por este temor a la muerte y a esta mentira, vivimos con una utopía. ¿Y cuál es esa utopía? Vivimos creyendo que podremos lograr no sufrir. Y quiero decirte algo. Vamos a sufrir. No fuimos diseñados para no sufrir. El objetivo de Dios no era que no sufriéramos, tampoco era que sufriéramos. Él quería tener hijos. Pero nosotros vivimos consciente e inconscientemente buscando evitar el sufrimiento. Y usted me va a decir, y sí, más vale, ¿quién quiere sufrir? Yo no digo que querramos, pero es muy diferente la persona que sabe que puede llegar a sufrir, pero que no está focalizada en evitarlo. Camina y hace lo que tiene que hacer. Y si lo que tiene que hacer implica sufrimiento, lo pasa, porque el objetivo es mayor. Como Jesús dijo, puesto los ojos en el gozo que estaba delante de él. A ver, ¿Jesús quería ir a la cruz? No. De hecho, le dijo, Padre, pasa de mí esta copa. No quería ir a la cruz, pero él no se focalizó en la cruz. Él se focalizó en lo que tenía que hacer y que era destruir el imperio de la muerte y deshacer las obras del diablo. Si eso implicaba sufrir, él iba a sufrir, pero no estaba focalizado. Ahora díganme si nosotros no vivimos focalizados en ver cómo evitamos el sufrimiento, en ver cómo evitamos que nuestros hijos se enfermen, en ver cómo evitamos que nuestra economía decaiga, en ver cómo evitamos que no nos cansemos de más y no nos frustremos, en ver cómo vivimos continuamente viendo cómo vamos a evitar que la iglesia, nuestra congregación no fracase, nuestro ministerio no se apague, nuestra familia no se pierda. Y yo esta mañana oraba y decía, Señor, qué tremendo, porque ¿por qué puedo temer de que mis hijos se aparten de vos? Si ya fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, ya hay obras preparadas para ellos de antemano y ya están sentados con vos en lugares celestiales. ¿De qué se pueden apartar si ya están sellados? Ahora entonces, listo, me quedo tranquila. ¿Cuál es la siguiente? Es que yo no quiero que sufran. ¿Cuál es el temor? Y si tienen que sufrir para conocer al Padre, y ahí está la dinámica. Vivimos preparándonos o tratando de evitar el sufrimiento. Iglesia, yo te quiero decir algo. Y creo que es el tiempo en donde nos vamos a empezar a parar, donde vamos a empezarnos a ser conscientes de que estamos parados en esa realidad, de que el sufrimiento va a ser parte del proceso. No existe el pare de sufrir. No existe el pare de sufrir. ¿Va a haber separaciones? Sí, porque el imperio de la muerte sigue operando. Va a haber separaciones. Vamos a llorar. Va a haber momentos en los que no nos veamos por un tiempo. Ahora, ¿esa es una separación real? No, porque la realidad es la del espíritu. Ahora, nuestra alma va a tener que aprender que por tiempos va a haber cosas que no va a tener y que va a ser separada de. ¿Pero eso significa que la muerte está reinando y está ganando? No. Eso significa que es parte del proceso hasta que lo perfecto se manifieste. Hasta que pasemos esta etapa de David, Babilonia, esta generación, y podamos manifestar la plenitud del varón perfecto. Ahora, ¿cómo confrontamos ese temor de muerte, ese temor de separación? En la fuente del amor. Estando unidos. Y es algo bien concreto, no es algo abstracto. Estar unido a Dios es concreto. Dice la palabra que ustedes me aman si obedecen mis mandamientos. Es como fuente y acción. Yo sé que estoy amando a Dios y que estoy parada cuando puedo obedecer. Porque el hijo de desobediencia no puede obedecer. Nosotros podemos. Entonces nos damos cuenta que estamos en amor cuando obedecemos. Quiero leer un pasaje más, primera de Juan 4. Búsquenlo. Y creo que
Primera de Juan 4 desde el 7. Y vamos a ir reemplazando la palabra amor por unidad. Dice, amados, amémonos, unámonos unos a otros, porque la unidad es de Dios. Todo aquel que se une es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no se une no ha conocido a Dios, porque Dios es unidad. Y quiero que pensemos la unidad no como una acción, sino como una realidad en el espíritu, como una atmósfera. Porque no es una acción, porque podemos hacer una acción de estar juntos y decir que sí pensamos lo mismo, pero si no sale de esa fuente, de esa realidad, no es amor. El que no se une no ha conocido a Dios, porque Dios es unidad. En esto se mostró la unidad de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste la unidad, no en que nosotros nos hayamos unido con Dios, sino en que Él se unió con nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios se ha unido así, debemos también nosotros unirnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos unimos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su unidad se ha perfeccionado en nosotros. A ver, hay una primera acción de unidad y de establecimiento, y es cuando yo me meto con Dios y estoy en Dios. Pero eso en consecuencia, sí o sí, me pone en una atmósfera en donde me veo unido con el resto del cuerpo. Y cuando yo estoy unido con el resto del cuerpo, mi ser toma conciencia de que yo soy una parte que no la puede ocupar otro, que yo no puedo ocupar otra parte, que a su vez somos el cuerpo de Cristo, que nada es mío porque yo ya todo lo entregué. Entonces no tiene coherencia con sentimientos de celos, de envidia, de separación. No puede fluir eso de esta realidad. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor, la unidad que Dios tiene para con nosotros. Dios es unidad. Y el que permanece en unidad, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado la unidad en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En la unidad no hay temor, sino que la perfecta unidad echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cómo puedo yo temer si lo tengo todo en Él? Si estoy en Él y en Él está todo, ¿de qué voy a temer? ¿De perder qué? ¿De que se vaya qué? Cuando hay algo que se separa en este ámbito natural, ¿por qué voy a sentir temor si estoy en Él? Voy a poder vivirlo como una realidad que me toca pasar, pero que está más allá de esta realidad. Es un plano acá en donde todavía esta realidad se tiene que manifestar. Ahora, nosotros no vivimos así porque nuestra alma no está consciente y no hemos comprendido, no hemos habitado aún en esta realidad de Dios, de que ya estamos unidos, de que ya somos uno con Él, de que no hay nada que nos pueda separar. Ahí, cuando eso se ejecuta, se perfecciona el amor y ya no hay temor. Por eso dice, el perfecto amor echa fuera el temor a la separación. Ese temor a ser separados de Él, del propósito, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio.
Pues como Él es, así somos nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, la perfecta unidad echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos, nos unimos a Él, porque Él se unió primero a nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo me uno a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama y no se une a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que se une a Dios, únase también a su hermano. Yo creo que no es dos cosas por separadas. Creo que estar unidos a Dios en consecuencia trae que nos hacemos conscientes de la unidad que tenemos unos con otros. Cuando hablamos de emociones gobernadas por el Espíritu, no tiene que ver con que nosotros busquemos sentir diferente. No es el objetivo sentir diferente. El objetivo es ser conscientes de la atmósfera en la que estoy. Yo tengo que hacerme consciente de la atmósfera en la que estoy. Y entonces las emociones, ¿para qué sirven? Las emociones sirven para que nosotros podamos tomar conciencia de la atmósfera en la que estoy. Iglesia, aún tenemos mucho temor. Aún creemos más lo que nuestros ojos naturales ven que lo que ven los ojos del Espíritu. Y eso tiene una sola explicación, una sola. Y es que no paso el tiempo necesario mirando lo que hay en el Espíritu. Porque no es compatible el temor cuando estoy consciente del Dios que digo creer. No es compatible. No es compatible que nosotros estemos con temor a que nuestros hijos sufran, con temor a que nuestros hijos mueran, con temor a que nuestro ministerio fracase, con temor a que nuestro matrimonio se vaya a pique, con temor a perder la vida. A ver, yo ahora entiendo por qué Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir, el separarme de este plano es ganancia. ¿Cuántos podemos decir eso? A mí me confronta tremendamente esa frase. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Hacemos el chiste, pero es triste ya que no podamos responder y que deje de ser un chiste esto de que todos nos queremos ir con Cristo, pero ninguno está apurado. ¿Saben qué? Yo escucho familiares míos que no están en Cristo, pero que le dicen a su esposa, a sus hijos, a sus yernos, bueno, vos mucho Cristo, pero cuando tenés una tosecita corres rápido al médico. Oh. Yo digo, es verdad, y no es por ir al médico, no ir al médico, el punto es correr. No estoy hablando del médico, no, el punto es correr. Nos desesperamos. ¿Por qué? Porque estamos muy atados a esta realidad. Estamos muy atados. Y creemos que vencer la muerte es no enfermarnos, es no dejar este cuerpo. Quiero decirte algo, si Cristo no se manifiesta antes, si no pasamos nosotros este tiempo que manifestaba Pablo, ninguno de nosotros sale de esta vida con este cuerpo. Ninguno de nosotros pasa, ni de nuestros hijos. Va a pasar definitivamente al otro plano en este cuerpo. Entonces vivir tratando de evitar el sufrimiento es el engaño más grande en el que Satanás nos ha metido. ¿Cuándo podemos dejar de tener ese temor?
cuando decidamos morir, cuando decidamos aceptar el sufrimiento como parte de esta vida, no pensando en un Dios que quiere que suframos, porque no es esa su voluntad, pero querramos o no, después del pecado, el sufrimiento es parte de esta atmósfera, el sufrimiento es parte de esta dimensión, porque todavía no se manifestó lo perfecto. Entonces, no sirve de nada negar que tenemos este temor. ¿Qué sirve? Ponerlo al frente y pensarlo. Muchas veces yo hablo y algunos me dicen, vos sos masoquista que te imaginas que tus seres queridos mueren. Es que yo he encontrado que en el imaginar que me voy a separar un día de ellos, porque ellos se pueden ir antes que yo, me empiezo a confrontar y me confronto y digo, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor, hasta que llego a la paz de decir, Señor, yo no dependo de mis seres queridos, yo soy antes que ellos, y ellos son antes que yo, somos creados individualmente, no dependemos los unos de los otros para existir y para caminar. Entonces yo hoy, iglesia, te llamo y te quiero animar a que mires este gigante que tenemos adelante, esta mentira que el diablo nos está continuamente susurrando con mucho cuidado, porque él sabe que si nos dice muerte, nosotros la vamos a reprender. Él viene con temores muy sutiles y nos hace vivir nuestras vidas caminando para evitar el sufrimiento. Desde lo más pequeño a lo más grande, desde ver qué tengo en la billetera para ver si voy a poder hacer un viaje, porque no vaya a ser que después no tenga plata y me enferme y no tenga plata, o no tenga para comer, o no pueda pagar el alquiler y me tenga que ir a un lugar más chico y mis hijos sufran. Entonces, continuamente nuestras decisiones están teñidas de este temor y de evitar el sufrimiento. ¿El sufrimiento qué? A ser separados. ¿Separados de qué? No sé, porque ya no podemos ser separados. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La separación es un fantasma para nosotros. La realidad que tenemos que vivir es la que está en el Espíritu. No hemos sido creados para este tiempo. Nuestro fin en sí mismo no son los 70, 80 años que estamos acá. Nuestro fin es el reino y lo podemos vivir ahora, pero con declararlo no hacemos nada. Porque si lo declaramos desde la fuente incorrecta, porque no estamos posicionados en el perfecto amor de Dios, en esa creencia de unidad, en esa realidad, voy a declarar y no va a tener efecto. Voy a seguir triste, voy a seguir con miedo, voy a seguir con pánico, voy a seguir con fobias, porque en realidad estoy declarando, pero desde una fuente incorrecta. Declaro para apagar los pensamientos en mi mente. Tenemos que llevar a nuestra alma, obligar a nuestra alma, someter a nuestra alma a que lea y perciba lo que hay en ámbitos espirituales. Y lo que hay en ámbitos espirituales, hay un Dios grande, un Dios fuerte, un Señor Jesucristo que ya venció toda separación, que tomó la llave y nos las dio y nos dijo, ahora les toca a ustedes, ahora les toca pelear a ustedes esta batalla y pasar la posta a la generaciones que vienen. Tiene que venir el tiempo de la iglesia donde literalmente no nos importa si estamos atribulados, si estamos cansados, si estamos perseguidos, porque sabemos de dónde estamos, sabemos dónde está nuestro espíritu y dónde estamos parados. Pelear contra la muerte no tiene que ver con oraciones, no tiene que ver con acciones. Pelear contra la muerte tiene que ver con hacer consciente a nuestra alma de esta unión que tenemos con Dios a través de Jesucristo, de este amor. Y cuando nosotros somos conscientes, solo va a fluir con los hermanos. Ahora, tiene que fluir. ¿Para qué sirven las emociones? Para ver que si estoy con celos, si estoy con envidias, si estoy con miedos, es que en realidad mi alma no está siendo consciente. Quiero orar por vos
y por mí, en realidad. Y no quiero darte una fórmula, porque como dijimos, no hay fórmula. De hecho, para este tema, menos que menos. Pero sí creo que hay algo que no es fórmula, sino que es la realidad para hacernos conscientes. Y es pasar tiempo con nuestra mente en lugares celestiales, haciéndonos conscientes de escuchar lo que nuestro espíritu dice. A veces queremos enfrentar este flagelo de la muerte, de la separación, de taquito. Queremos hacerlo porque yo sé, Cristo está en mí, soy más que vencedor, reprendo el espíritu de muerte, pero en realidad estamos tan teñidos todavía de este temor. Señor, en el nombre de Jesús. Ay, Señor. Espíritu Santo. ¿Cómo oramos para esto, Señor? ¿Cómo te pedimos? Primero quiero pedirte perdón, Señor. Porque cada vez que temo, Señor, te hago mentiroso. Cada vez que temo, cada vez que pienso en que algo malo va a ocurrir y que yo no lo voy a poder soportar, estoy diciendo que lo que vos me dijiste es mentira, de que todo lo puedo en Cristo, de que voy de victoria en victoria. Cuando yo tengo miedo, estoy invalidando cada una de tus palabras. Te pido perdón, Señor. Te pedimos perdón en esta hora. Te pedimos perdón por abrazar estas mentiras, por darle lugar a las tinieblas y creer y dejar que nuestra alma se regodee en las mentiras que las tinieblas nos siembran, nos susurran, dejar que nuestra alma habite en realidades paralelas que no son tu realidad, que no son tu dimensión, que no son en tu espíritu. Señor, queremos pedirte perdón en esta hora. Queremos pedirte perdón por cuántas cosas que hacemos motivados para evitar el sufrimiento. Señor, trae luz ahora. Sea la luz sobre nuestras mentes para que sea revelado cuántas cosas hacemos para evitar el sufrimiento. En el nombre de Jesús, sea la luz ahora. En el nombre de Jesús. Y poco a poco comenzamos a levantar nuestra vista y comenzamos a hacernos conscientes de tu realidad, Señor. Queremos hacernos conscientes y te pedimos que operes eso en nosotros. ¿De quién eres tú, Señor? ¿De quién sos vos, Padre? Nos queremos meter ahí, en ese lugar. Se ha abierto en esta hora el cielo sobre nosotros, Señor. Y tu luz ilumina, Señor. Y caiga todo velo de mentira en nuestros corazones. Caiga todo velo, toda estructura. Y que vos sigas trabajando con tu palabra, Señor. Que sigas trabajando en nuestros corazones, Señor. Sigas manifestándote como si es Dios grande, ese Dios bueno, ese Dios poderoso, ese Dios de plenitud, ese Dios que todo lo puede, ese Dios que ya todo lo hizo, ese Dios que dijo, consumado es, ese Dios que ya nos dio la victoria sobre todo principado y potestad, ese Dios que nos hizo más que poderosos en Cristo Jesús, ese Dios que le pone y le da sentido a nuestra existencia. En el nombre de Jesús, sea la luz, Señor, sea la luz en nosotros. Oh Santo,
Oh Santo, lleva a tu iglesia a otro nivel, Señor. Lleva a tu iglesia a este tiempo de revelación. Lleva a tu cuerpo, Señor. Lleva a tu cuerpo a ver como Jesús veía, puesto el gozo delante de nosotros, soportando todo oprobio y todo sufrimiento, porque podemos ver el gozo puesto delante. Podemos ver tus planes y tus propósitos concretados. Podemos ver tu gloria manifestada. Oh Señor, podemos ver miles y miles de seres que adoran de día y de noche y que declaran que tú eres santo, que eres santo, santo, santo. Señor, miramos ese gozo puesto delante y podemos ver este tiempo acá en la tierra como algunos años en donde estamos forjando y donde estamos sembrando para que tu reino se extienda. Pero lo verdadero y lo perfecto está en este ámbito, está en el Espíritu, está donde está nuestro espíritu, está donde está la esencia de todas las cosas, en Cristo Jesús. Sea la luz, Señor, sea la luz, Señor, sea la luz y se pudra todo yugo de esclavitud en esta hora. En el nombre de Jesús.